Bueno, otro viernes no, ya la cuarentena me tiene pelotudo con los días. Otro sábado que nos encuentra haciendo esta ya tradición de los fines de semana, que es este whisky de filosofía y política. Hoy vamos a estar charlando con tres amigos, uno que ya es parte de la familia, que es Luis Diego Fernández, doctor en filosofía y pensador extraordinario. Hola Luis, ¿cómo andás? Fíjate que tenemos ahí tus de escuela. En segundo término, tenemos a Juan Ramón Rojas, Juan es artista visual, secretario general de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos y también un caso muy particular de artista liberal. Alguien está sin auricular y ese es el quilombo que estamos escuchando. Creo que sos vos, Gabriel. Se escucha muy mal, ¿eh? No, Gabriel, tenés que ponerte auriculares para la charla, porque nos estás haciendo un bucle de sonido y por eso tenemos un quilombo. Así que cuando puedas, fíjate, Gabriel, de conectarte con auriculares si podés ahí, o a la compu, o con micrófono, para que no haga un bucle. Mientras tanto, te apaga el micro. Así no hace eco. Y nuestra cuarta pata de hoy es Gabriel Jochnik, que es compositor y productor de música, y aparte una persona muy apasionada por lo que hace, con vasta experiencia además en el campo de las políticas públicas vinculadas al tema de la cultura, así que tenemos un lindo equipito para poder charlar y divertirnos. Ahora sí que Gabriel ya está equipado con... A ver ahí, probá Gabriel a hablar, a ver si te escuchamos bien. A ver, dale. ¿Te escucha? Espera. Es un quilombo de sonido. No estoy hablando. Ahí te escucho perfecto. Estamos con los colectivos de Luis Diego. Sonido de fondo de terror. Sí, es Luis Diego que tiene los colectivos de la calle que le pasan como por adentro. Y nunca le configuramos el micrófono antes de los vivos. Debe estar matando un quilombo. No, ya está, volví porque tengo a mi gato que debe ser nacional y popular, porque cada vez que me siento acá a dibujar, se me mete encima. No me deja trabajar. Y el gato de Pepo, y ahí estamos todos. Sí, bueno, ahí estamos todos, sí. Básicamente ese es el equipo que tenemos hoy. Tenemos 4 miradas bien distintas, 2 del palo, si se quiere, experiencial o vivencial del lado artístico, como es el caso de Gabriel y el caso de Juan, y 2 personas que quizás aportamos más desde la contemplación, desde el goce y el disfrute, que vamos a hacer Luis y yo. Ahí se nos cayó a la mierda Jochnik, pero en cualquier momento vuelve, así que hasta entonces... Sí, se fue el músico, se fue con la música a otra parte. Sí, yo igual para aclarar, porque siempre después me preguntan qué estoy tomando, hoy estoy tomando esta belleza, que es la misma que leí la vez pasada, cortesía de Wines Market Club, que recuerden que si le escriben o le hablan de nuestra parte, tenemos 25% de descuento para todos los amigos de la casa. Perfecto. Así que Pepo, a vos que te gusta... Después pasarme bien la data, pues viste por el privado que así empezamos a pedir. Muy bien, es fundamental. Y a Luis también ahí lo veo brindando con algo rico. Sí, lo que quiero agradecer porque me mandaron una botella de Petit Fleur, que es un muy buen vino que hace Michel Rolland, que es un winemaker francés, que lo hace acá en Mendoza, ¿no? Es un Malbec 2017, exquisito. La verdad que lo recomiendo, voy a compartir la charla con esta copa de Malbec. Maravilloso. Para romper el hielo, si les parece, le voy a proponer a los que forman parte de la vida cultural en su sentido más directo, que rompan el hielo con alguna reflexión en este sentido, ¿no? La propuesta de la charla de hoy es sobre la relación entre el Estado, el arte y la cultura. La idea no es que tengamos una cuestión de posiciones dogmáticas, sino poder charlar qué sirve, qué no sirve que haga el Estado, qué suma, qué resta, y un poco, digo, desde sus experiencias y desde sus creencias. Así que si te parece, Pepo, arrancamos con vos, y después Gabriel, preparando los motores que seguimos con vos. Una de las cosas que me pasó cuando estábamos con el tema de las elecciones en la SAP era plantear el concepto de libertad. Entonces yo les hacía la pregunta a un montón de colegas, por supuesto, nada que ver con el liberalismo ni con alguna idea más o menos inteligente, y bueno,
empezaban a discutir y hablar con respecto a una serie de posturas políticas y de vida que evidentemente se contraponen con la idea de libertad, ¿no? Entonces, yo le dije, mira, la libertad es básicamente libertad de elección. Si vos no tenés posibilidad de elegir como artista, no tenés libertad, no tenés dos o más opciones para elegir. Entonces, ahí cuando empecé hace 8 o 9 años este tema de la vida política dentro de la cultura, lo que sí me di cuenta y se demostró básicamente es que hoy por hoy, en lo que yo hablo de las artes visuales, ¿no? En las artes visuales, en la Argentina no tenés libertad de acción. O sea, no tenés posibilidades, no se toma, a ver, siempre digo que yo tomo a las artes visuales como un producto. Es un producto. Yo tengo un producto que es una obra de arte, un cuadro, es un producto. Tengo que ver qué mercado tengo. Entonces tengo que ver realmente qué relación yo tengo con ese mercado, a quién puedo llegar. Puede sonar muy dogmático, muy mercantilista, pero es así, porque yo siempre digo lo mismo. ¿Cuánto vale una obra? ¿Lo que yo quiero, el precio que yo le pongo o lo que me paga a mí alguien? Que es el mercado. Entonces, lo que yo siempre veo es que discutan contra el mercado, putean, el mercado es una mierda, los cerdos capitalistas, y después cuando viene el mercado y te compra una obra, piden que te paguen en dólares y si es posible en negro, ¿no? Esto se da sistemáticamente en el mercado del arte. Entonces digo, no tiene sentido. ¿Por qué no blanqueamos las cosas como es y decimos, el mercado es el que pone el precio de la obra? En función de la necesidad. Ahora, a cualquiera de ustedes le digo, si vos tenés un negocio, una ferretería, y vendés tornillos, y yo voy y te pido una zapatilla, vos que me decís, no, acá vendo tornillos. Entonces, ¿por qué los artistas visuales tenemos esa mala costumbre, esa puta costumbre de querer imponer lo que creemos, lo que pensamos, lo que pintamos en función de una supuesta necesidad del mercado o de la gente? Porque en definitiva, la gente adquiere obra básicamente a los comienzos porque le gusta y después ve una posibilidad de inversión o están contentos porque a mí me compran un cuadro en 1.000 y después resulta que como la trayectoria mía más o menos funcionaba vale 2.000 y están contentos. En el fondo es una relación comercial, digamos, hay tiene que gustar. O sea, parece tonto, pero lo que pasa es que tiene un agregado después eso, ¿no? Porque si después yo me puse a investigar hace ya, en el 2015 y 2016, ya había un estudio sobre el VAP, el valor agregado bruto, y lo tengo por acá, del 2004 al 2016, la evaluación del valor agregado bruto de las industrias culturales fue del 4,8% anual. Después se deshizo mierda, ¿viste? Después del 2014, 15, 16, se destruyó. Entonces yo digo, tenés algo que aporta como valor agregado, que sirve al mercado, y no tenés la contraparte, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si las industrias culturales aportan lo que aporten al valor agregado, ¿por qué no se trasluce, no se ve en los artistas, en su obra? Porque hay un cuello de botella ahí. Ahí hay un cuello de botella que es todo lo que yo compro. Sí, dale. Dale. Es un cuello de botella. No, terminala, no te quise correr. No. Compro los materiales, eso va a un embudo, porque hago una obra, un dibujo, una pintura, la voy a llevar y no tiene no tiene salida, no funciona. Entonces ¿qué hago? Lo primero que hago es putear contra el mercado, contra las galerías, contra los museos. Y la pregunta es, ¿son ellos los responsables o la cosa pasa por otro lado? Pasa por vos un producto no lo podés imponer de un día para el otro, lleva un tiempo, lleva un proceso. ¿Por qué? Porque el artista por lo general el artista plástico cree que él más o menos cuando le va bien, cuando alguna crítica le va bien, tiene como el derecho adquirido a que su obra se conozca y tenga resultado y a la gente le guste. Y me parece que es una irrealidad porque no es así, ¿viste? ¿Y cómo termina? Terminás recurriendo al Estado para que el Estado te financie y pinte lo que el Estado te pide que pintes, ¿no? Entonces la pregunta es... Dale, termina la pregunta y con ese pie le damos a Gabriel.
Sí, la pregunta es, ¿el artista tiene que pintar realmente lo que siente o pinta por necesidad? Lo que le pide el Estado, lo que le pide el mercado, digamos, esa es la eterna pregunta que yo siempre me hago, ¿no? O sea, ¿qué Bueno, rol cumple ahí? lindo disparador. Ahí le pasamos la palabra a Gabriel, el otro artista del otro palo, digo, o de otro palo, para que tomes este pie y sigas por donde quieras, Gabriel. Tema libre. Gracias por acompañarnos esta noche. Ahí está. Sí, sí, ahí te estamos ¿Se escuchando. escucha? Bueno, hola, Perfecto. buenas noches. Fue un día largo, de todos colores. Frío, calor, hice tantas cosas. Por ejemplo, estoy componiendo para una eh, película en secreto, digamos, que se llama Petit Fleur, que es el tema de Sidney Bechet, el gran clarinetista, saxofonista negro americano, norteamericano, que hizo ese tema cuando vivía en Francia. Se hizo recontra famoso ese tema, pues Sidney Bechet compuso mucho y tocó mucho jazz. Petit Fleur no es una especie de jazz lento, es una balada francesa que vendió, hablando de ventas, un montón. Es decir, la industria creativa, que es por lo que hablé con Yamil vía Darío, que se habla tanto, lo habla Avogadro un montón, me encanta hablar de eso. Y yo digo, creativos está repleto, de industrias no hay ni una. La industria creativa en Argentina, vamos a hablar, cine, audiovisual, arte audiovisual, arte plástico, como lo llaman ahora, o algo así, música, videojuegos, danza y teatro. Todo eso yo trabajo con todos. Inclusive con las artes pictóricas estoy trabajando un poco con, que son los más jodidos, que son los artistas visuales, los pintores. El mercado, los pintores o escultores, no te lo digo a vos, Juan, sino digo el mercado. Ahí hablo del artista como vendedor. ¿Yo soy un artista o soy vendedor? Primero, yo conscientemente a mi edad digo que primero soy vendedor. Y después ser artista ya me sale, estoy podrido de ser artista. Es decir, no, uno no va a decir yo soy artista porque yo no soy Beethoven. Ni lo voy a hacer, ni lo puedo ser. Pero yo hago lo que puedo con relación al arte y lo que puedo con relación al mercado. Todos estos años, muchos años de trabajar como vos, Juan, seguramente, me han enseñado un montón de cosas, y mucho en Argentina y afuera también. Y la industria creativa, que es la productora de dinero y de PBI, o parte del PBI de algunos países, como ser Canadá, Estados Unidos, Francia y varios más. Para decir el caso, Nigeria tiene una gran industria después de India, del cine, muy importante, muy importante. India tiene Bollywood a nivel guita, a nivel industria enorme. La música, no vamos a hablar de la música porque si vamos a hablar de música pop y todas las del año vas a tener mucha plata, mucha influencia, muchos chicos, muchos grandes, ya sabemos lo que es la música, cómo se ha distribuido, cómo se ha monetizado, igual que el audiovisual en estos últimos tiempos. Obviamente que el Estado juega un papel, para mí tiene que jugar un papel de incentivar y de dirigir los dineros públicos hacia el artista, para que el artista bueno y el incipiente puedan desarrollar su actividad dentro del país y por ende, si sos bueno, fuera del país.
creas divisas. Ahora, lo que yo he notado en los últimos años, que he trabajado bastante con el Estado, porque me llamaron, no porque yo soy un tipo del Estado, odio el Estado. Directamente, te lo digo así, clarísimo. Y los sindicatos, los odio, me parecen, y los empleados del Estado, de planta, y los políticos, los odio. ¿Está claro? Está muy bien. ¿Por qué? Te paso a explicar por qué. Brevemente, cualquier teatro, por ejemplo, yo he trabajado como músico de teatro en varias partes, porque música plena y más música un poco más culta que la música pop, rock, trap, que ya no estoy para eso, no me interesa además demasiado, aunque hago hip hop, hago rap, hago bastante, pero mi interés pasan por la multimedia. He trabajado y me ha interesado trabajar con mucha gente del cine y del teatro y que son los productores de publicidad institucionales. Pero vamos al Estado, a los edificios del Estado, a la gente que trabaja en los edificios del Estado. Son varios. ¿Quieren que los nombre? Solamente No, dale nomás. Te voy a hablar del Centro Cultural San Martín, de Teatro San Martín, de Teatro Cervantes Nacional y de varios otros. Yo le dije a Yamil que una de las cosas que quiero que se note, se investigue y se publicite es cuánto sale mantener el cubículo donde el artista debe ganar, debe producir, debe ganar su sustento y debe producir. ¿Cuánto me dan y cuánto sale que ese edificio exista? Obviamente, el Estado, los Estados, no hablo en contra de Macri, no voy a hablar de las K y no voy a hablar de Perón y los militares. Voy a hablar del Estado, pues siempre es la basura. Se han dedicado a llenar esos cubículos donde el artista debería producir y ganar, no solamente arte, sino dinero. Sale 1000 veces más mantener ese cubículo, sus empleados, sus sindicatos, que servirían para que yo pueda producir lo que produzco y mis amigos, bailarines, artistas, actores, directores y todo un plantel de artistas, muchos, miles, que ganan 2 centavos, mientras, además, todos independientes, todos independientes. Todo freelance, ¿está claro? Nadie trabaja para el Estado, muy pocos. Y vamos a dar un ejemplo. Cualquier teatro de la Ciudad de Buenos Aires, grande del Estado, para mantenerse puede llegar a valer por año, vamos a dar un número bajito, 500 millones de pesos. Para mantenerse, todos los sindicatos, todos los servicios, todo lo que sea que hay adentro, que es un pozo negro. ¿Y cuánto recibe el artista? Los artistas, no yo, los artistas. El presupuesto para la creatividad, 5 millones. No te estoy haciendo, no me estoy yendo de mambo. Ahora, ¿cómo puede ser que el recipiente valga que lo que está dentro? Yo tomo el café en un recipiente, no puedo tomar achicoria o café berreta en una taza de café de oro. O super electrónica que valga 5 millones de dólares y el café vale 5 pesos. Entonces, ¿por qué el lugar, la gente, el servicio que presta el Estado se llevan muchos miles de personas, un sueldo fijo, vacaciones, servicios sociales y todos los artistas, la mayoría, hablo del 90%, y grandes artistas, se llevan 1? ¿Por qué sucede que el Estado se utiliza al arte, a la cultura, como un lugar donde ubicar sueldos, ubicar negocios, ubicar gente política que no tiene nada que ver, que sale fortunas, y al artista donde va al receptáculo, donde tiene que ir eso, gana nada? ¿Por qué? Ahora vaya a mí. Te tomo el pie con esto que acabas de plantear, Gabriel, y ahora Luis te doy la palabra, que me parece tremendamente valioso el planteo, porque es algo que se ve no solamente en el área de la cultura, sino en muchos otros, donde el costo de la burocracia para garantizar ese servicio público, que después podemos discutir y lo podemos charlar ahora más adelante, en qué se supone que tiene que hacer el Estado en relación al arte y en relación a la cultura,
Pero independientemente de lo que definamos que haga, lo que está claro es que lo que se gasta en el medio para que eso pase es enorme, y es una monstruosidad, y como vos decías, Gabriel, se gastan capaz 95 en la distribución para distribuir 5. O sea, en algún punto entiendo que la crítica va por ese lado. Hay un estudio muy interesante en línea con esto que vos estás planteando, que hizo la gente del Acton Institute en relación a la ayuda humanitaria en varios países africanos. Y lo que explican es que toda esa millonada de plata que mucha gente dona por distintas cuestiones de fundraising y lo que fuera, lo que termina llegando efectivamente en ayuda humanitaria es el 5%. Todo lo demás se pierde en la burocracia internacional, en las cometas, en los costos logísticos, entre esto, aquello y lo otro. Entonces, yo creo que ahí aparece un tema que vos estás mencionando muy interesante, porque por un lado hay que discutir lo que podríamos llamar las políticas culturales, pero lo que creo que se ha montado en torno a la política cultural es una gran burocracia institucional. Los hongos, los microbios, el coronavirus de la cultura. Está bien. Te comen. Viven de vos. Tal cual. Ahí está. Así que nada, me parece que está bueno ese planteo, porque si no muchas veces queda como que quizás los que no formamos parte de la cultura o del mundo más cotidiano de la cultura, porque creo que a su manera Luis Diego, que si bien es un académico, también es un artista desde su faceta intelectual, y hay una delgada línea interesante en hasta dónde aquellos que vendemos intangibles, digo, los que hacemos quizás más artes performáticas en internet, o lo hablábamos el otro día con vos, Gabriel, hasta dónde los influencers, por ejemplo, no son una dimensión artística, ¿no? Claro, exactamente, digo, es de alguna manera. Por eso, y los políticos tenemos una faceta artística, por supuesto, o performática, cuanto mínimo. Sí, totalmente. Son los más grandes simuladores que hay. Está bien. Puede ser. Pero ser simulador. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. El actor es simulador, el músico simula con los sonidos algo para seducirte. Pero yo te hago bien, no te hago mal. No, te digo más. Y esto es algo que he charlado mucho con Loperfido y lo he charlado también con otros políticos. Yo creo que nosotros tenemos un doble rol. Uno, que es de interpretación, empático, de entender lo que siente el otro, después de traducción, y por último de representación. Claramente hay una dimensión, si se quiere, intelectual y artística en lo que nos toca hacer. Digo, los políticos impostamos emociones, impostamos modos, generamos clima en nuestras declaraciones, en nuestras facetas, y aparte hacemos uso de todo tipo de artes, de la narrativa, de la oratoria. De la oratoria, de hablar. Así que estamos claramente atravesados por esto, y de hecho esta es una deuda pendiente mía, y ahí le cedo la palabra a Luis, el tema de vincularme más al teatro, así que post cuarentena es algo que seguramente esté retomando más vivencialmente. Luis, te cedo la palabra. Dale. Bueno, creo que voy a intentar un enfoque un poco más conceptual, porque yo vengo de la filosofía y las intervenciones tanto de Juan como de Gabriel, cada uno obviamente hizo pie básicamente en el tema de la pintura, el tema del arte plástico, el tema de la música, muy anclado en las cuestiones de las políticas públicas, que yo no manejo en detalle eso. Así que estuve repasando, por ejemplo, hay un paper muy interesante de Ronald Dworkin, que es un filósofo liberal progresista norteamericano, que se llama ¿Debe un Estado liberal subvencionar las artes? Y es muy interesante lo que él plantea ahí. Entonces, me parece que primero lo que está bueno pensar es qué es la cultura, porque uno habla de la cultura y qué es la cultura desde el punto de vista conceptual. Y son muchas cosas, porque uno puede decir, bueno, son las producciones culturales particulares, es decir, cada una de las artes, desde la literatura hasta la pintura, pasando por el cine, etcétera, etcétera. También hay toda una dimensión que es el patrimonio cultural, lo que tiene que ver con los museos históricos, con el folclore, o sea, con el acervo cultural de un país, y obviamente eso me parece que es importante. Pero de fondo me parece que hay que definir qué tipo de bien es la cultura. ¿Es un bien público? ¿Es un bien privado? Y Dworkin, por ejemplo, dice que la cultura es un bien social.
Es como el lenguaje, es algo que circula. Hay lenguaje y las personas usan el lenguaje, es imposible que uno no hable y no use el lenguaje, y me parece que la cultura en un sentido amplio, no como un producto cultural, no como una pieza de teatro, no como una pieza narrativa, es un bien social que circula. Yo coincido con esa idea, digo, que nos atraviesa a todos, tanto la cultura histórica como las piezas culturales específicas. Y ahí se da un debate de, bueno, ¿cuál es el rol del Estado en relación con ese bien social? O sea, tiene que haber un financiamiento público-privado, ¿no? ¿Cómo sería ese tipo de financiamiento? Y lo que plantea Dworkin son dos alternativas, es decir, si lo dejamos solamente un criterio económico o un criterio paternalista. Si es un criterio paternal, el Estado tiene que fijar qué es lo mejor, qué es lo bueno, qué no es tan bueno, qué es lo que se difunde, qué es lo que se subvenciona y qué no. Y si es económico, bueno, queda más bien a criterio, digamos, del mercado. A mí me parece que lo que plantea Dworkin es algo así como una salida público-privada, o sea que ambos tienen que intervenir, y yo estoy en parte de acuerdo con eso. Me parece que el financiamiento tiene que ir más a lo estructural, es decir, hablar de estructuras, es decir, tiene que haber una estructura teatral o una estructura de cine o una estructura editorial, etcétera, etcétera. Obviamente esto que plantea Gabriel, que tiene que ver con los costos de la burocracia, es un tema importante. Claro, el cuánto sale esa estructura. Ahora, yo estoy a favor de que tiene que haber estructura, o sea, que sí, obvio, sí. Tiene que tener un rol. Ahora, podemos discutir en los costos de esas estructuras, cuánto se ve al artista, cómo se lo contrata al artista. Bueno, ahí hay cuestiones que son muy específicas, que son importantes. ¿Qué tipo de leyes son las que subvencionan? Me parece que es más interesante el tema del mecenazgo, o sea, que haya empresas privadas que se les desgrave fiscalmente para ayudar a un artista particular, quizá que el Estado intervenga de manera directa. Es decir, son diferentes formas como dispositivos legales para producir algún tipo de asistencia, de manera directa o indirecta. Pero a mí lo que me parece importante es eso, o sea, me parece que el Estado tiene que tener un rol, no solamente en términos de obras particulares, sino, insisto, de patrimonio, por ejemplo, tipo la Casa Histórica de Tucumán. Bueno, eso tiene que estar gestionado, son museos. Cuando uno va a cualquier país, esos países han como gestionado pero muy bien esa cuestión patrimonial, pero obviamente hay que hacerlo de manera racional, ¿no? Y me parece, yo coincido con esta salida que plantea Dworkin, pública-privada, es decir, que haya algún financiamiento privado y que el Estado dé cuenta de la estructura de manera racional. Más la estructura que la obra, porque la obra me parece que cada uno como artista produce independientemente del Estado. Es decir, si yo quiero pintar un cuadro, lo pinto, y yo quiero componer una obra, la compongo. El tema es qué hago con eso después. O sea, ¿dónde lo presento? Ese es el tema. O sea, yo escribo, perfecto, buenísimo. ¿Qué hago con lo que escribí? ¿Voy a un concurso? ¿Voy a una editorial? ¿Voy a un concurso público? Bueno, ahí me parece que viene un poco el problema, ¿no? Esto para arrancar. Mira, hay en Argentina y en Buenos Aires, básicamente, seguimos siendo un país unitario con esas capitostes en la provincia. El mecenazgo ya lo puso Macri, lo puso alguno de estos hace rato. Yo trabajo y tengo mecenazgo. Ahora, obviamente lo público-privado es ahora. Ese equilibrio entre lo público y privado está siendo relegado por el poder del Estado. No deja trabajar porque el control que tiene el Estado sobre la persona, sobre el artista, al darle dinero es enorme. Entonces, como vos decís, guía el arte y lo ha hecho. En la Unión Soviética lo agarraba así a Shostakovich, a Rachmaninoff o a Prokofiev y los encarcelaba si no hacían lo que querían. Y acá en el arte pictórico es peor todavía, porque el Premio Nacional y todo eso, viste, es de terror. O sea, los artistas plásticos tienen un problema. Háblalo vos, Juan. No, los artistas plásticos acá directamente no tenemos libertad absoluta, porque vos fijate, ¿no? Se discutió, se peleó, se debatió, se presentó un proyecto para que los artistas elijan, digamos, ponga cada institución, elijan los jurados, el más votado, bien democrático, es jurado y elige. Pero ¿qué pasa? Es como la ampliación de la Suprema Corte, ¿viste? El Estado Nacional que dijo, nosotros ponemos de Ministerio de Cultura, de las universidades, entonces cuando vos vas a ver en la votación hay el Estado controla.
10 o 7 y después están los de los artistas. Pero ¿qué pasa? Las instituciones también están contaminadas, porque están contaminadas, entonces, de acuerdo a como sopla el viento nacional y popular, van y apoyan digamos, a tal premio o a tal jurado. Hay un ejemplo que es genial, que es el Salón Nacional del año pasado, ¿no? Tuvimos una charla, yo estuve debatiendo, unas puteadas, pero mortales, ¿viste? Me puteaban, me decían liberal de mierda, qué sé yo. Digo, bueno, muchachos, perfecto, ustedes quieren decir. Liberal de mierda. Sí, es un honor que me digan liberal de mierda, porque son los hijos de puta, menos mal. Sancho, señal que cabalgamos, ¿no? Bueno, se elige todo, pum, pum, se eligen a quienes van a terminar de darle forma al reglamento del Salón Nacional. Te voy a decir, y lo voy a decir a propósito, los compañeros de la Cámpora y el peronismo me dijeron, Pepo, como vos decías, elegimos a nuestros propios verdugos. Yo te dije, boludo, van a buscar un relato, un nuevo paradigma de arte, de diálogo, de comunicación, y vas a quedar afuera. De hecho, vos ves ahora, le digo, vean ahora, y lo que les va a pasar es que van a poner gente joven, lo cual me parece fantástico, pero no elegir gente joven por una cuestión que corresponde, me parece, una cuestión generacional. Porque aparte tiene que tener calidad, y no la tienen. ¿Por qué? Porque es el mismo relato, es la misma imagen. Me hace acordar al arte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es básicamente tipo de diseño gráfico, ¿viste? El obrero. Pero era bueno, pero era bueno. Fue extraordinario, pero es muy bueno. Pero claro, se dieron cuenta cuál era el mensaje, y si vos tenés un pueblo que no sabía ni leer ni escribir, con la imagen, con la cuestión visual, te das un mensaje. Vos decís el premio que se presentó en la Casa Nacional del Centenario. Yo estuve ahí. Exactamente, sí. Yo estuve ahí, conocí a la directora, que es amiga mía, y lo fui a ver para verlo, ¿no? Porque no voy. No es una cuestión de... ¿Qué es esto? Pará. Y no te hablo del periodismo, te hablo de la exposición del Premio Nacional de Periodismo, fotoperiodismo. Yo decía, pero escúchame, el mundo está basado en dos cosas, no sé, el femicidio y los desaparecidos y listo, no hay otra cosa en el arte pictórico y en la fotografía, hay un monotema. Es que bueno, juventud, es que juventud. ¿Cómo decir? La juventud. Vos adoctrinás a través de una propuesta, ¿viste? de una utopía, que el arte, que social, que es comprometido, metido cuando alguna vez alguien fue joven. Yo iba a cumplir en noviembre 70 años, cuando alguna vez fue mucho más joven, tenía algunas ideas revolucionarias, pero la experiencia y la vida te va enseñando. Entonces, ¿qué hace? Los van preparando. Vos lo ves el adoctrinamiento que hay en cuanto a la imagen, terror. Porque porque vos lo ves con los jurados que ponen y los que eligen. Entonces vos te das cuenta. Porque hay plata, nada más. Y le dan plata, obviamente. O sea, el que busca es la plata. Y más, lo más gracioso, que en las artes visuales, y yo conozco varios artistas jóvenes, entre paréntesis, y no tan jóvenes, yo a veces digo, ¿quiénes son los peores? Los escritores, los pintores, porque voy a alguna vernissage que me invitan, yo digo, no puede ser. Los artistas visuales son de terror. Lo único que me hablan es de plata. Mirá que yo hablo de plata, hablo un montón de plata. Todo el tiempo. Ahí está la contradicción. Y si vos le preguntás, ¿vos qué pensamiento político tenés nacional y popular? Tenés en contra del capitalismo, pero pedazo de pelotudo. Y hablaste únicamente de plata. Y yo sé, porque conozco a algunos que cuando vendieron una obra al cerdo capitalista, le pagaron en dólares y el negro porque querían los dólares, ¿viste? Porque boludo tampoco son. Bueno, esos temas basados con lo que Luis dijo. Luis, yo te propongo, primero, que a mí me gusta mucho la filosofía está basada, se basa en la política y todas las artes están basadas en la filosofía. La estética en la música es básicamente historia de las ideas estéticas, de las ideas políticas, menos la política, porque la política en la música ha tratado de involucrarse, pero los políticos por lo general no tienen ni idea de las notas musicales, así que mucho no se pueden meter. Pero en la escritura, en el arte, ¿viste? En el arte
no sé por qué, pero lo que hay que estudiar a fondo es todo eso que vos dijiste. Existe el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de la Danza, el Instituto del Mecenazgo, el Instituto de Fondo Nacional de las Artes. Existen cantidades de lugares, cantidades. Ahora, esas instituciones que le corresponde a Yamil, en ese camino es donde se debe aplicar la inteligencia. Lo dice Juan, hay un entorno político jodido, ¿no? Pasa a la Corte Suprema, él lo nombró, que es mucho más importante que cualquier arte, y le pasa, imagínate, si pasa en la Corte Suprema, pasa en el Congreso, lo que pasa en los juzgados de arte visuales, ¿no? En la música es otra cosa. Ahora, todas esas leyes, cantidades de instituciones que se llevan millones de dólares por año, millones, para la estructura. Entonces, estudiemos la estructura, estudiemos cómo funciona y después, con trabajo, con política, porque está lleno de intereses sindicales, políticos, mafiosos, sobre ese tema que Yamil conoce y Darío López lo conoce muy bien. Hay un montón de intereses impresionantes, que bueno, yo te hablo cualquier, que querés que te diga Teatro Colón, y yo no voy a nombrar a nadie. Gente importante en los gobiernos y no el kirchnerismo. Están en el Teatro Colón porque vos te vas de la provincia porque la perdés y tenés que meterte en la capital. ¿A dónde me meto? Con 300.000 pesos, no te estoy hablando de 30.000, te estoy hablando de gente de capitote. Aparecen en el Colón, en el San Martín, con un sueldo de 300.000. No son artistas, no son gestores culturales, o son gestores culturales, pero que están ahí para hacer política. ¿Cómo se hace política con el arte? Con la plata que te robás. Obvio, y la estructura. Seguro. No porque vos me influenciás estéticamente, porque eso no lo pueden hacer en música, pero sí estoy metido en institución, me saco millones de pesos, puestos políticos por año en esas estructuras culturales que son un montón. Y a vos no te queda nada, no le queda nada a Juan y no le queda nada a Gabriel. Juan tiene 70 años, ¿sabes qué? Yo tengo 63. Ahora, trabajo con gente muy joven, yo igual. Entonces, ¿sabes qué? Mi edad, hoy en día es la que mayor crecimiento, y la de Juan, está teniendo en el mundo civilizado, ¿no es cierto? No me discriminen por la edad porque te rompo la cabeza, cosa que pasa y no lo dejo. No lo dejo y me parece que no me venga con la edad. No me venga con la edad porque eso no es falso. Ahora, toda esa situación pasa por la política. Darío, Yamil y todos los que están en la parte política son los únicos que pueden con mucha astucia cambiar eso, porque hay tantos intereses en la cultura, tantos millones y millones de dólares del país que no terminan en Juan. Juan tendría que tener, como yo, a los 70, poner a los 70, ya está, beca, vos podés vivir, has tenido una cosa, toma, este es tu subsidio y se acabó. No un premio para una persona como tienen el premio nacional de, ¿cómo se llama ese? Que te subvenciona toda la vida. Está el premio de literatura. El premio nacional de pintura, dibujo, pintura. De pintura, literatura, también hay uno. Pero, que toda la vida se mantienen. Sí, toda la vida, sí, porque es una jubilación. Quiero sumar una cosa en relación con esto, lo que vos decías, Gabriel. Yo estoy en línea, digo, yo coincido. O sea, para mí las estructuras tienen que existir de manera racional, de manera no en clave militante. Y el caso de Darío me parece, a ver, yo recuerdo que Darío fue un gran gestor del Rojas. Yo recuerdo que el Rojas fue espectacular cuando Darío gestionaba hace un montón de años, digamos. Era una usina. Yo trabajé, sí. Bueno, pero por eso. Buen lugar. Era una usina de discursos absolutamente distintos, absolutamente plural. O sea, yo creo que poca plata, tiene que ser poca plata. Bueno, pero era tremendamente vital. Había gente nueva, había artistas impresionantes y de colores políticos totalmente distintos. Entonces, me parece a mí que lo que debería hacer una institución cultural es tener como un manejo más racional y plural, que es lo que no suele. ¿A qué se llama racional? Para. ¿Qué es racional? Racional, o sea que... No existe. Bueno, sí, ¿cómo que no existe? Gabriel, ¿les puedo contar una pequeña... Es lo que debería suceder. Sí, quizá no sucede. Una pequeña anécdota con la SAP.
La SAP cuando hace 8 años, dale, después un voy grupo de yo. artistas, sí, a ver qué pasaba, que que los pobres tenían que ver los papeles en la puerta porque ni luz estaba para remate, bueno, un montón de gente, después me sumé yo, se la llevó adelante, se la arregló, se armó. Entonces empezamos porque los muchachos, viste, los compañeritos de la cámpora, como digo yo, no, porque la diversidad que ellos estuvieron, flaco, nada. Bueno, empezamos a trabajar con un grupo de gente y dijimos, bueno, vamos a armar una comisión y a formar la comisión de la SAP. Empezamos a laburar, es muy plural porque hay de todos los pensamientos políticos, absolutamente de todos, y el 80%, sí, por decir el 90%, el 80% es mujeres, porque cuando nos juntamos dijimos, bueno, señores, hay un tema candente, que es el tema de la mujer, de la diversidad, ¿cómo hacemos? Se debatió, se discutió, se votó libremente, democráticamente, muchos estaban de acuerdo, otros no, y se puso. Los muchachos, cuando vieron los muchachos de la CTA y de ATE, que nosotros estábamos ahí para presentarnos, se empezaron a trabajar. Nosotros empezamos a trabajar, yo con mi discurso liberal, uno con su discurso un poquito más conservador, uno con su discurso un poquito más peronista, otros de Cambiemos. Había gente crítica del Frente para la Victoria, así claramente te digo. Entonces, costó 2 o 3 años armar y discutir y lo pusimos a trabajar. Hacemos la primera elección, la CTA y ATE, vos tenías que estar con la cuota al día. Había artistas que debían 60, 70 lucas y los tipos pusieron la guita porque querían ganar la elección. Hicimos la elección, la primera, se la ganamos por el 80% de los votos. Se la ganamos, o sea, indiscutible. ¿Por qué? Porque hay un trabajo, que esto también es un tema, trabajo de territorio, que es, una cosa es la discusión del concepto o el pensamiento liberal, y otra cosa es que cuando eso, por lo menos en mi caso, hace de ese pensamiento liberal un estilo de vida. Yo pienso, actúo, me muevo, me relaciono, discuto con el pensamiento liberal, con la libertad en forma más absoluta. Entonces, eso tiene el resultado. Entonces, visto eso, bueno, ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo acercamos? ¿Cómo podemos potenciar eso? Entonces, empezar a hacer acuerdos con distintas instituciones. Lo primero que dije, ya tengo una institución. No dije nada, fue un acuerdo, y diciembre, poco tiempo antes de que fueran las elecciones, qué sé yo hice un acuerdo con la Universidad y Salud, del actual ministro de Salud, Ginés González. A propósito le hice, pero lo hice a propósito, porque vos tenés que ocupar el espacio. Si a vos te dan el espacio para ocupar y vos podés poner una punta de lanza para poder entrar y demostrar lo que haces, ¿me entendés? Y lo hicimos las muestras, y la gente de Salud me dijeron, Pipo, vos debes ser unos pocos dirigentes liberales que es realmente un placer hablar con vos. Digo, ¿pero por qué? Porque vos no obligás a nada. No, vos podés elegir tu forma de pensar, tu forma de vivir. Yo soy liberal, tenés libertad de hacerlo. Hacete cargo, y hacete cargo de las consecuencias de tu pensamiento intelectual. Yo lo hago de lo mío. Yo tengo las puertas abiertas, podés debatir, podés poner tus ideas en práctica. Si las cosas funcionan, presentate y ganá. Como dijo tu jefa, hacer un partidito y ganá. No ganaron, y la segunda elección le ganamos por el 75%. Entonces digo, se puede. El tema es, bueno, llevó 8 años, bueno, pero como yo digo, ya tengo 70 años, lo peor que me puede pasar es que me den arresto domiciliario si le pego a alguien. Pero creo que hay que luchar y hay que trabajar. Y creo que, como dice Luis, acá la estructura también está la estructura de partido. Hay que empezar a tener una estructura partidaria porque es la que te permite tener poder y poder generar estos cambios culturales, estos cambios en la forma de pensar, el desarrollo político. Y darle la cultura fundamental, ¿eh? Sí. Sobre todo dale, ahí te doy, Luis, la palabra. Tanto para Gabriel como para Juan, que capaz no conocen cómo es bien la dinámica de estas charlas, ahora a las 11 nos vamos a otra plataforma donde está la gente que nos está acompañando en vivo en esta charla, y ahí lo hacemos más tipo mesa redonda y charlamos con todos los presentes y hacemos más un ida y vuelta como para que sea más plural, no porque no nos guste escucharnos entre nosotros, pero así de paso la gente que nos estuvo escuchando y tiene ganas de conversar hace un aporte. Y una cosita sola, Luis, y te doy la palabra y después quiero hacer un aporte con eso. Yo quiero que retomemos esto que plantearon tanto Gabriel como Juan en sus comentarios iniciales, que tiene que ver con
si el artista trabaja para satisfacerse a sí mismo en relación a hace arte para exteriorizar aquello que tiene adentro, o si hace arte para el otro. Digo, y en ese sentido, entre lo que podríamos llamar la mercantilización del arte, me parece que hay mucha tela para cortar, porque aparece esta tensión de hasta dónde el arte tiene que ser pago o tiene que ser rentable por ser una mera expresión de uno mismo, o en qué momento el arte pasa de ser, si se quiere, pura expresión del ser a un producto, y que entonces ahí se convierte en algo mercantilizable. Creo que el vicio que aparece en muchos artistas es que en algún punto pretenden que se les pague el ocio o el mero placer, y anulan, tomando el discurso de Pepo, al otro como alguien relevante en esa conversación de consumo. Digo, me chupo ese pensamiento, esa pregunta sobre el ocio y la autopaja, para decirlo de alguna manera, no hay lugar para ese. Yo nunca tuve lugar para eso, por lo menos yo. El artista que vive de eso, estamos hablando de vivir del arte, sea lo que sea, vos siempre te expresás. En la cárcel, en la muerte, en dirigiendo una orquesta, en la calle, la expresión tuya, como de cualquiera, como el filósofo, como el artista, está siempre presente. A veces, tu música, tu pintura, tu diseño es paga y vos tenés que satisfacer al cliente. Eso no quita que uno te expreses y tu estética, como nombró recién a los rusos, los constructivistas rusos, los afiches, el cine Eisenstein y Rachmaninoff y Stravinsky, que se tuvo que ir, pero bueno, eso han trabajado, han ganado plata. Mozart, Beethoven, ha vendido su obra. ¿Vos lo viste muy vendido a Mozart? ¿Lo viste muy no sé qué? Yo me parece que ha hecho... Beethoven era tremendamente comerciante. Stravinsky, vuelvo a repetir, también. Entonces, vos no sos un vendedor de chatarra que vas a buscar la chatarra y se la vendés al mejor comprador. Agarrás, a veces lo haces tu propia obra para vos, porque se te ocurre una idea que por ahora no puedo vender al público, pero mientras tengo que alimentar a mis hijos. Entonces, buscás, trabajás con gente piola o no tan piola, pero que te paga porque tiene la plata, porque tu música, tu arte es un bien de intercambio. A ver si nos entendemos. Hay un negocio, vuelvo a repetir, muy importante en las industrias creativas, lo ves en Hollywood, tanto a nivel dinero como a nivel influencia cultural, a nivel Argentina, a nivel interna, para transmitir de todo, valores o no contravalores, y como país para tener poder, para decir yo estoy acá y eso soy yo, esto soy yo, esta es Argentina. Bueno, eso es la respuesta a lo que vos decís, la autopaja artística. Obviamente hay una manga de mediocres pagados por el Estado porque son el hijo o el marido o la esposa o la hija de un político que lo ponen a hacer cualquier bardo. De eso hemos visto mucho. Pero eso no es una regla general. No es una regla general. El Inca paga boludez. Se nos cayó en el momento clave, ¿no? No se te escucha. No, que justo dijiste, el Inca, ahora y se apagó, se cayó ahí. Dale, Luis, te toca a vos y hacemos el pase. Solo dos cuestiones. Uno, que es esta idea. Yo creo que el arte es una mercancía desde que existe el capitalismo, y no es indudable porque hay un mercado, digamos. Así que eso, creo que nadie puede negar que cuando uno hace algo es para que alguien lo vea. Es para que alguien lo vea. Miguel Ángel. Más tarde, más temprano. Pero tarde o temprano uno quiere comunicarlo, así sea un grupo reducido o un grupo mayoritario. Así hagas una película de vanguardia o así hagas un blockbuster, Rambo 80, son públicos distintos, pero en definitiva uno quiere ser escuchado, uno quiere ser visto, y en tanto en cuanto uno quiere eso, tiene que poner en circulación eso en un mercado. Entonces, y eso tiene un valor. Entonces, es indudable que es una mercancía. Yo creo que es una mercancía sin duda. Ahora, la mercancía es un nombre... No es un nombre...
Bueno, pero yo estoy diciendo que no es en un sentido como peyorativo. Estoy hablando de que es una mercancía porque es un producto en un mercado, en ese sentido. No es un objeto. Bueno, pero es un objeto pero que se compra y se vende. Que se compra y todo en esta vida se vende y se compra. Bueno, todo. por eso, si se compra y se vende es una mercancía. Eso es una La mercancía. palabra te hace quedar mal. No, está bien. No estoy usando la palabra en sentido negativo, no la estoy usando en sentido negativo. Está bien. Yo lo tomo igual lo que dice Gabriel porque hablaba de lo que a veces nos conviene o cómo nos conviene llamar las cosas, pero ten en cuenta, Gabriel, que esta no es una charla de venta política, sino que es de reflexión filosófica, de conceptualización. No, pero yo no pertenezco a ningún partido político. Yo no pertenezco a ningún partido político. Pero como dice Luis, el asalto para que termine. Sí. No, y solo una cuestión más, que es lo que vos decías, Juan, también, que está bueno para pensar ahora cuando se sumen los otros que van a hablar acá, es ¿por qué las instituciones culturales están hegemónicamente cooptadas por el discurso kirchnerista? Entonces me parece que ahí lo que hay que dar es una batalla cultural. Lo que falta es una batalla cultural. Es evidente. Entonces creo que no hay que quejarse, hay que dar una batalla al interior de ese tipo de instituciones. Ese es un error de quienes no son kirchneristas. Claramente. Sí, totalmente. Hay que darlo eso. Totalmente, sí. Absolutamente es así. Bueno, es así. Han cometido el otro día, decía Yamil, Yamil, hay algunos que están posteando en tu mejorar, están posteando hablando mal de alguna manera de que las subvenciones para el teatro, subvenciones... No, Gabriel, yo no tengo control, todo está bien. Pero ¿sabes qué? Por eso te decía la palabra, Luis. Hay que tener cuidado porque todos, o la mayoría, o el 80%, están con los kirchneristas. Yo estoy metido en esa sopa y los mando a la puta que lo parió. Y a veces es bueno, a veces malo, pero hasta ahora no me pudieron hacer nada. Ahora, ¿cómo se comercializa? ¿Cómo un partidito pero mínimo, inexistente, nuevo, como mejorar, ponele, puede captar a través de la plataforma, un discurso, una oratoria, unas realidades, planes reales, concretos, sabiendo de fondo lo que la estructura cultural del país está ofreciendo ya hace muchos años. No podés hablar si no conoces a fondo lo que está pasando, que hay muchas cosas, hace muchos años, que hay estructuras muy grandes culturales que se te están chupando gran parte del dinero. Ahora, hay otra parte que llega, bravo. Ahora, el macrismo, el radicalismo, que se hacen gala de que ellos se han beneficiado de la cultura, perdieron. ¿Por qué? Porque no tienen idea, porque no comunican, porque es verso. El kirchnerismo o los partidos hablan y esos son los grandes artistas, han captado a los pendejos y a los grandes, o algunos que quieren robar con él. Y lo conoce más Juan que yo, que él trabaja. Yo no trabajo en política, yo soy nada que ver, no tengo la paciencia para eso. Pero ¿cómo comunicás sin pisar el palito? Porque pisan el palito, empiezan a decir boludeces de derecha y cagaste, te hundís. Bueno, te tomo ahora esto y con este paréntesis les propongo que vayamos a la otra página. Ahí les mandé por WhatsApp el link para aquellos que nos están viendo, es charlas.mejorar.com.ar/whisky, y ahí entramos, que es tipo Zoom, y vamos a estar charlando con toda la gente. Igual los que nos están siguiendo por Facebook o por YouTube lo van a seguir viendo, solo que nosotros pasamos al otro foro. Así que, muchachos, los veo ahí, vayan tranquilos y seguimos la charla en segundos nomás. No hay lugar para ese. Yo nunca tuve lugar para eso. Por lo menos yo. El artista que vive de eso. Bueno. Bien. Ahora sí, ya estamos por acá. No sé si de las personas que están acá conectadas tienen idea de cómo es la dinámica. Aprovecho para comentarles a aquellos que no están acostumbrados a cómo funcionan estos vivos. Cualquiera puede participar, lo único que tiene que hacer es levantar la mano
que lo pueden hacer ahí apretando el botón que tiene la manito hacia arriba. Y con eso les damos la palabra y por supuesto pueden emitir su opinión. Así que hagamos que sea bien participativo, bien horizontal, pero logra generalmente armarse una dinámica bastante interesante. Dicho esto, quiero retomar el tema que veníamos charlando y aprovecho, Luis, que llegaste primero que el resto. Está divertido, está apasionado hoy. Otro tipo de conversación. Sí, sí. más candente. Sí. ¿No? Sí, obvio, no, pero está bien, porque me parece que ellos hablan. No sé cómo lo ven. Porque ellos hablan de. No, está bien, lo que pasa es que ellos hablan desde su experiencia personal, lógicamente, y está buenísimo, digamos, ¿no? Yo por ahí tengo un encare mucho más conceptual, pensando como cultura en términos generales, después hay que bajar eso a la realpolitik, a las políticas públicas, a las experiencias personales, y ahí aparece la militancia, los intereses, la corrupción, obviamente, eso es indudable que está. Pero no, creo que es interesante escuchar esas experiencias, ¿no? Nada, yo lo que planteaba para cerrar un poco el anterior era eso, ¿no? El tema de la batalla cultural, que me parece importante, porque bueno, esas instituciones, yo en lo personal creo que tienen que existir, financiadas bien, pero de manera eficaz y de un modo racional, digamos, como en forma equilibrada, y tratando de ser como lo más plurales posibles. ¿Eso no sucede? No, no sucede. ¿Por qué no sucede? Y bueno, quizá por eso, porque hay una hegemonía y un discurso al marco, digamos, como en el marco de esas instituciones culturales. Por lo tanto, hay que modificar ese estado de situación, ¿no? Para que no se subvencionen obras solamente de una dirección. Eso es lo que quería redondear por ahí. Bueno, ahí empieza, para adentrarnos en uno de los debates y de paso a nuestros coequippers, tanto ahí a Pepo como a Gabriel, si están online, actívense el micrófono y actívense ¿cómo se llama? La cámara. Para que le iba a Pepo al segundo link. Lo que me parece interesante tratar de pensar es por qué es que el mundo de los artistas ha quedado cooptado por la izquierda, ¿no? Digo, claramente los artistas de alguna manera se distribuyen entre posiciones de izquierda filocomunistas o posiciones filoperonistas. Y en general es difícil ver artistas por fuera de esa mitad del espectro ideológico, por hacer una simplificación. Entonces, empiezo con vos, Luis, y ahora a medida que vayan llegando los muchachos voy ampliando el tema. ¿Por qué crees que se da este sesgo? ¿Por qué crees que hay una preeminencia de las perspectivas de izquierda en los artistas? A mí me parece porque es una larga tradición, digamos, ¿no? En general, a ver, uno si es artista o está en el campo cultural, se supone, es un preconcepto probablemente, pero que uno tiene un discurso crítico, revolucionario, rebelde, y bueno, esas ideas suelen estar en una tradición de izquierda. Eso a mí no me parece per se algo como objetable, me parece que es lógico que uno tenga una posición crítica en ese sentido. Y que es difícil, digo, probablemente desde otras posiciones. Obviamente que hay grandes exponentes de artistas conservadores, anarquistas, qué sé yo, Borges, por ejemplo, no es un caso notable. Nuestro más grande escritor se definía como un anarquista conservador, entonces a mí me parece que hay casos. Pero es cierto que hay una hegemonía en ese sentido. Me parece que la hegemonía viene de esto, de que hay una batalla, y uno lo ciñe en los últimos años, en las últimas décadas, ponele, en las últimas 2 décadas, porque hubo un trabajo muy efectivo del kirchnerismo, ¿no? Muy efectivo. Entonces, y probablemente otras líneas políticas. Yo me acuerdo cuando yo era más joven, cuando tenía 20 años, quienes trabajaban muy bien en eso eran los radicales. Había muchos artistas radicales, afines al radicalismo, gestionaban muy bien la cultura y había bastante afinidad. No eran populistas, eran socialdemócratas. Hoy tampoco hay muchos artistas socialdemócratas. Entonces, me parece que los últimos años se dio por eso, y ahí probablemente también hay un juego de cuestiones, ¿no? De prebendas, de dádivas, de intereses, de temas de militancia que se premian con puestos y con cargos. Bueno, es una cantidad de cuestiones. Y además, otro tema que está bueno pensar, que es cuando uno habla de las industrias culturales, es una industria
que desde el punto de vista de del dinero, si vos la comparás con otra industria, no sé, con cualquier industria, con la industria de indumentaria, calzado, mecánica, bueno, obviamente que produce menos, no hay tanta rentabilidad. Yo conozco mucho más el tema de la industria editorial, porque trabajé en editoriales bastante tiempo y como publiqué libros estoy al tanto. Bueno, la verdad que la industria editorial es una industria, salvo los grandes grupos, que son multinacionales como Planeta, como Random House, que tienen espalda, hay muchas editoriales que les cuesta financiarse, que no son tan rentables. Entonces hay un tema también de rentabilidad. La industria cultural no es tan rentable sin el Estado o sin algún tipo de subvención por fuera de otras. Y ahí viene esa tensión entre lo público y privado que hay que resolverlo de manera un poco más racional, me parece a mí. Entonces, es un tema complejo porque no hay solo una variable, son muchas variables, me parece. No sé si respondí tu pregunta, pero me parece que hay muchos temas ahí. Sí, estamos acá con algún pequeño problemita de audio. Voy a hacer una prueba, voy a salir y volver a entrar, Luis, a esta plataforma que me quedó el video de YouTube en bucle, a ver si con esto lo resuelvo, pero ahora retomo el tema tuyo. A ver. ¿Cómo sería ese tipo de financiamiento? Y lo que plantea Dworkin son dos alternativas, es decir, si lo dejamos solamente un criterio económico o un criterio paternalista. Si es un criterio paternal, el Estado tiene que fijar qué es lo mejor, qué es lo bueno, qué no es tan bueno, qué es lo que se difunde, qué es lo que se... Ahí me escuchan todos, ¿me escuchan bien? Yo escucho, Yo escucho. Sí. ¿Vos escuchás, Luis, algún audio adicional que escucharme a mí? No, yo escucho bien, escucho perfecto, A vos te escucho perfecto y no escucho nada más. Sí, porque hay gente acá quejándose en el chat, diciéndome que está escuchando también el tema de YouTube. Ahí, si por alguna razón alguien está escuchando doble el audio o lo que fuera, le recomiendo que deje de mirar el video de YouTube, o sea, no apriete en el icono del video de YouTube, sino que apriete en cualquiera de los otros recuadros, y creo que de esa manera se les va a mutear eso y nos van a escuchar a nosotros. Les aviso porque quizás ese es el problema. No, me pareció interesante el planteo que hacías, Luis, explicando por qué es que se da de esa manera. Yo creo que también tiene que ver un poco con la relación que ha tenido históricamente la izquierda o los movimientos de izquierda con las dinámicas contraculturales. Y ahí un poco quizás se relaciona con tu libro, donde algunas personas lo saben, otros lo saben, que aparezco, que se llaman Los Nuevos Rebeldes, y en ese libro un poco se aborda, ¿no? Capaz no con esta perspectiva, pero me gustaría que cuentes un poco qué relación ves históricamente entre las tradiciones de izquierda y la rebeldía, porque entiendo que el arte siempre tuvo una fuerte relación con la dinámica contracultural y entiendo que quizás esa cercanía hizo que de alguna manera se hayan, por decirlo de alguna manera, contaminado los ámbitos culturales por la cercanía con la cuestión contestataria o revolucionaria de izquierda. Sí, lógico. Ese libro es un libro que yo lo publiqué en el año 2013, que es más que nada un documento, era una suerte de testimonio de un momento. Era un momento donde había esas micro revueltas como en la primavera árabe, los indignados, Occupy Wall Street, acá estaban los cacerolazos, bueno, era una diversidad de movimientos desde izquierda hasta liberales, anarquistas, absolutamente distintos. Yo trataba de hacer como una suerte de rastreo en algunos personajes, en algunas personalidades, Yamil estaba, porque en ese momento empezaba a surgir post-partido liberal libertario, pero también había gente, por ejemplo, que estaba con el poliamor, o sea, tenía que ver con cuestiones de la intimidad, con cuestiones políticas, y el libro eso un poco intentaba hacer un rastreo sobre todo eso. A mí me parece, sí, un poco como vos lo planteás, el arte en general, o posiciones asociadas a la cultura, están más alineadas quizá con posiciones de izquierda porque
La izquierda, por definición, y cuando digo izquierda no estoy hablando de populismo, o sea, tampoco hay que confundir. Hay una izquierda populista, hay una izquierda no populista. Hay muchas izquierdas, así como hay muchas vertientes liberales también. Pero me parece que hay una búsqueda más como de cambio. Entonces, si uno busca la transformación, el cambio, el movimiento, bueno, eso está asociado con posiciones, no sé llamarle de izquierda, progresistas, rebeldes, y posiciones de derecha son posiciones que apuntan más al orden o a conservar. Entonces, ahí no hay una búsqueda de transformación necesariamente o de cambio, y probablemente el arte, ¿no?, busca eso, busca modificar la percepción, y eso está más asociado con posiciones de izquierda. Y esa es una explicación que yo veo posible, una explicación ontológica, filosófica. Ahora, después, insisto, ser de izquierda no necesariamente implica ser estatista. O sea, había muchas izquierdas, o había una tradición de izquierda libertaria en la década del 60. Entonces, me parece que no necesariamente uno puede tener una posición de izquierda cooperativista, mutualista, más ligada con la visión anarquista, que no demanda todo el Estado, por ejemplo. Pero bueno, en general lo que pasó quizá en los últimos años es que hubo una hegemonía de una izquierda populista, estatista, estatizante, y las otras posiciones quedaron un poco más disminuidas. De hecho, en mayo del 68 había una crítica al Estado absoluta, ¿no? Y paradójicamente esas posiciones del 68 hoy están bastante cercanas, desde mi punto de vista, a postulados liberales también. Entonces, me parece que es una cuestión compleja, histórica, pero para responder, vuelvo a lo que te decía, me parece que el arte está ligado a la transformación de la percepción, y la transformación y el cambio tiene más que ver con posiciones de izquierda, más que posiciones conservadoras de conservar, digamos, ¿no? Incluso, fíjate, a ver, escritores que no eran de izquierda, como Borges, su estética era una estética tremendamente revolucionaria, una estética absolutamente innovadora. No podía ser que la estética de Borges era una estética absolutamente de vanguardia, que no tenía que ver con su posición política pública. Bien, bien, es un buen pie. Ahí aprovecho para pasarle a Pepo, que logró encontrar la vuelta para sumarse. Pepo, la pregunta concreta que le hice a Luis antes es: ¿por qué los artistas son mayoritariamente de izquierda o filoperonistas? ¿Dónde encontrás la razón? Mira, esto tiene una historia un poco larga. Cuando se empezaron a crear las escuelas de arte, los centros culturales, lo que hoy es el IUNA, la Cárcova, venía de maestros y profesores que eran anarquistas, venían de Europa, que eran del comunismo, del PSD. Ellos fueron formando profesores. Después lo que se hizo fue transmitir de uno a otro ese concepto de cómo ver el arte, qué tipo de arte mostrar, digamos. Me parece que nunca se pudo romper ese proceso de que uno le enseña al otro, y entonces, digamos, por el respeto al profesor, al maestro, hay como una continuidad. Encima, gente joven, uno suele ser un poco revolucionario cuando es joven, tiene ideas muy de revolución. Entonces, eso se va repitiendo, eso se fue repitiendo, y aparte empezó la comodidad, porque después, ¿qué pasaba? Porque después se participaba en los distintos concursos, el Salón Nacional, el de la ciudad, y siempre se premiaba al artista que tenía un pensamiento en su imagen relacionado con el pensamiento político de aquel que había sido su maestro, ¿no? Eso nunca se puede romper, porque después está la comodidad. Yo te premio a vos lo premiás a Juan, y Juan después me termina premiando a mí, ¿no? Hay como es todo un circuito cerrado, es muy difícil romperlo porque va mutando y va cambiando, o más hacia un lado, o más hacia el otro, o más hacia la izquierda, o más peronista, más de centro, pero siempre en ese camino. No es una cuestión de decir, bueno, yo elijo y hago mi arte como quiero y como siento, ¿no? Porque en definitiva el arte no cambia lo que siento, sino que me hace consciente de lo que he sentido, o lo que podría sentir de relaciones reales, ¿no? Este es el papel del artista. Esto se lo leí una vez a Shakespeare, que lo puede traducir medio a lo bestia, como soy yo con el inglés, pero es eso en definitiva, ¿no? Entonces el artista visual en nuestro país no cambia, ¿viste? No quiere producir
un cambio, no quiere generar una imagen, que es lo que siente en definitiva, ¿no? No está jugado hacia donde van las tendencias, porque si encima por ahí le fue bien, bárbaro. ¿Por qué? Le da con ese caballito de batalla. No rompe, no se juega a tener la libertad de crear. Ese es básicamente para mí uno de los principios de por qué los artistas son de izquierda, porque además queda cómodo. Y está bien, ¿viste? Ser de izquierda, bohemio, justifica que no tengas un montón de cuestiones de sustento o otras cuestiones que hacen a una imagen más estereotipada, ¿no? Que es la bohemia, que era como era, qué sé yo, Soldi o Quinquela Martín, pero que además hicieron mucho más por los artistas que todos los que la precedieron después, ¿no? Con su pensamiento tan de izquierda, tan nacional y popular. Mira, ahí recién tiraste algo que me parece importante. Creo que igual el que entra y sale es Gabriel, así que voy a aprovechar para que si es Gabriel el que está entre nosotros, responda a la pregunta. Pero esto que vos mencionabas, Pepo, quiero hacer un pequeño comentario que tiene que ver con lo que podríamos llamar el efecto rebaño de la tribu. Digo. A partir de determinado punto, cuando ya el entorno funciona de determinada manera y con determinados códigos, con determinada estética y con determinada, digamos, de alguna manera, identificación político-ideológica, no conformarse a eso acarrea costos. Entonces empieza a haber una suerte de tendencia inercial a mantenerse siempre en ese carril. Yo un poco lo que intuyo o interpreto que ha pasado en Argentina y que probablemente se haya grabado durante la dictadura, digo, como cuestión de polarización de el arte contra el establishment político, pero habría que estudiarlo más en profundidad, es que el arte no logra salir o no logra romper como con esa fuerza de atracción gravitacional de la tendencia mayoritaria. Entonces, es probable que haya tanto como vos, Gabriel, como con vos, Juan, artistas que no se consideran de izquierda. Digo, no importa después particularmente que se consideran, pero digamos que no son de izquierda. Pero que, primero, al no estar con el fogoneo mediático institucional que tienen otros, pero además porque no, una de las particularidades en general del liberal, del centrista, es que no anda tratando de vomitarle al de al lado su creencia o su manera de pensar, digo, no quiero hablar de los libertarios, digo, el liberal bien entendido, que entonces hace que parezca que hay una sola voz y esa voz hegemónica termina generando o autocensura en el que piensa distinto o conformidad en los que no tienen fuerza de voluntad suficiente para desviarse del camino. Entonces, creo que hoy tenemos un problema cultural dentro de la cultura, que es que hay una corriente dominante que termina generando una suerte de homogeneización del pensamiento. Y ahí te paso el pie a vos, Gabriel, que sé que sos un no conformista, para tratar de pensar esto, ¿no? ¿Por qué la corriente cultural o artística está tan inclinada a la izquierda? Bueno, primero que el concepto de izquierda-derecha yo no lo uso. Okay. Me parece que son palabras antiguas y que no corresponden a la realidad actual. Ahora, hay gente mucho más inteligente en esos temas, como recién sos vos, es el señor filósofo, que sabe mucho más y ha dicho cosas muy interesantes. Yo lo que pienso es esto. No se puede catalogar ni hablar de un artista que es de izquierda, de derecha, kirchnerista o no kirchnerista. Si ellos lo quieren hacer, se llame de derecha o de izquierda o no sé, es su problema. Como dijiste, uno de los escritores más importantes que parece conservador como es Borges, monárquico, con corbata, un señor bien educado, y era un tirabomba directamente, era cínico, igual que muchos otros artistas, Erik Satie, un pianista, compositor, que era un estrafalario. Ahora, el artista no es una persona de izquierda o de derecha diferente a cualquier otra persona. Yo creo que en este caso, que se quiere crear unas alternativas, una voz diferente,
un agrupamiento de gente que no esté cooptado por el partido dominante, sin ánimo de insultar a nadie. Yo trabajo con todos, los artistas de teatro, de todos. A veces me odian, a veces lo odio a ellos, no es un problema para mí. No podemos hablar, estando en el punto donde estamos, de decir, nosotros no somos kirchneristas, nosotros no somos radicales, nosotros no somos de izquierda y espero no ser de derecha. La derecha es un insulto, no quiero sentirme insultado, no soy de derecha, no me considero de derecha. El centro, ¿qué es el centro? ¿Tirarme una pelota al centro y hago gol? No lo sé. No, esos nombres te están alejando de la gente. En este caso, Mejorar, o el grupo que están liderando Darío y Yamil, tiene que romper esas barreras y no asustar a nadie con ningún tipo de adoctrinamiento o de palabras insultantes así. Creo que lo perdimos, ¿no? Me parece que sí. Sí, se perdió. Una teoría muy interesante que recién escuché, de que la derecha y el conservador no produce porque quieren conservar, y el de izquierda quiere romper barreras. Yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que sea así. Me parece bárbara la idea y me parece que es real, pero yo no creo que el artista tiene que tener, ser de izquierda para decir yo soy re loco porque soy de izquierda, porque yo quiero el cambio. Escúchame, yo no sé qué soy, pero tanto de joven como de viejo hago lo que hago y trato de hacer lo que se me da la gana y nadie me va a modificar y me va a decir lo que yo voy a pensar. ¿Eso es de derecha? ¿Eso es ser de izquierda? Yo hago cosas raras. Hago arte raro con gente que hace cosas raras. No, a veces hago cosas en el San Martín, a veces hago cosas en Rojas, como bien habló. Entonces, no pongan epítetos a un artista que es una cosa especial. No creo que eso sea el camino para lograr que la muchachada, los chicos y las chicas, grandes, viejos, jóvenes y de mediana edad, quieran participar en política, se tengan que relegar a decir, vos sos disruptivo, entonces te vas a la izquierda o te vas al trotskismo más extremo, me voy al kirchnerismo. Y la derecha... Te tomo lo que estás diciendo y me parece valioso esto de no condicionar la creatividad o no condicionar, llamémoslo el perfil creativo a tal o cual corriente, ¿no? Pero creo que en realidad lo llamativo, que ojo, esto mismo que yo lo planteo para los artistas, me pasó estudiando en las facultades sociales de la UBA, digo, probablemente a vos, Luis, te haya pasado en letras, digo, en filosofía y letras, probablemente una experiencia parecida, pero digo, era muy claro que vos ves que tanto, digo, vos vas al IUNA, y me lo cuentan amigos que estudian en el IUNA, hay una bajada de línea con un sesgo. Bueno, eso es otra cosa. No, pero no es un tema menor. Te están lavando la cabeza desde la secundaria, eso es un hecho. Primaria, secundaria y una les lavan la cabeza. Contra eso hay que luchar, pero porque les lavan la cabeza desde chiquitos, de hace 15, 20 años que estamos con ese tema, o 30 si venimos de atrás. Pero eso no quiere decir que el artista es de izquierda o especialista porque los llaman. No estamos planteando una cuestión esencialista, digo, no es que ser artista te hace de izquierda, sino que estamos analizando un fenómeno, llamémoslo sociológico, que de hecho es de Argentina, porque en otros países se da de otra manera, pero sí me pasa que en líneas generales la movida cultural tiende a tener una inclinación más en esa dirección. Y creo que desde ese sentido está bueno pensarlo, no para catalogar al artista como un sujeto de izquierda o al arte como una expresión de izquierda, sino para tratar de entender, en la línea con esto que vos mencionabas antes, de las instituciones, de los espacios, de las instituciones formativas, etcétera, que reconocer que claramente hay un clima que tiende a orientar el pensamiento en una dirección y que después pasan las contradicciones. Esa es otra cosa. Y ahí aparecen las contradicciones que decía Pepo, digo, que dicen, se llenan la boca hablando de revolución, de izquierda, de solidaridad, y te cobran en dólares y en negro. ¿No? Digo, aparece ese contraste hasta muy humano, digo.
Que quería sumar algo breve en relación con esto, porque obviamente yo lo viví en la Facultad de Filosofía y Letras, que la hegemonía, más que kirchnerista, es trotskista, es una hegemonía de izquierda radical. Pero yo creo que no hay que poner tanto el foco en el kirchnerismo o en el trotskismo, porque ellos sí son hegemónicos. Pero la pregunta es por qué no hay una autocrítica de sectores no kirchneristas y trotskistas que no dan la batalla cultural. Claramente ese es el problema. Porque, a ver, si estamos hablando de que en las universidades, que en los medios, en el campo del arte y cultural, la mayoría hegemónicamente es kirchnerista o trotskista, es porque hubo un mal trabajo, claramente un mal trabajo, de sectores no kirchneristas y no trotskistas. Exactamente. Me parece que ese es el problema. Falta activar una batalla cultural en esos espacios. Entonces, batalla no cataloga. O sea, esta ideal de libertad, de libertario, de lo que sea, tiene que comprender que no podés primero denostar al artista y decirle vos sos kirchnerista, no sé cómo es la cosa, pero hablarle al artista de una manera un poco menos agresiva. Hay algo que está mal en el discurso, que el kirchnerismo lo logró, no tenés que hablar de esa manera tan como de derecha, esa derecha que lo siente enseguida el artista joven o viejo, vos sos de derecha, porque estás atacando algo que no entiendo. Igual, cuando digo batalla, pero quiero aclarar algo, cuando digo batalla no es ser agresivo, digo hacer acciones, o sea, poner una mesa en la facultad, ser activo. Y si vos no sos activo en esos espacios, obvio que no va a circular tu discurso y no vas a tener un adherente. Es evidente. Entonces, si vos no accionás, y es que no podés esperar que la mayoría esté con vos. Porque no te conocen, además. No. Eso es clarísimo. Eso es clarísimo. Yo creo que Pepo es un gran caso de batalla cultural, ¿no? Y ahí... En los 8 años, ahí está, exacto, Yamil, es eso, es proponérselo. Lo que pasa es que es difícil, porque vos tenés que, como artista, por ahí tenés que dejar algunas cosas, ¿no? Tenés que hacer algunos porque tenés que ocupar territorio, tenés que hacer la calle, ¿viste? Tenés que estar en la calle, tenés que ir, tenés que puntear los padrones, tenés que ir a hablarlo. O sea, bien puterío político, tenés que ir, tenés que estar, tenés que demostrar, tenés que ir con hechos. Pero básicamente lo que fuimos con hechos concretos. Lo que nosotros no decíamos, nosotros hacíamos. En función de eso después venía solo. ¿Y por qué lo hiciste? Y porque soy liberal. Ah, no me diga, ¿qué cosa? ¿No? Y yo soy liberal, sí, por ahí. Entonces cuando vos contrastabas lo hecho con lo dicho, es muy difícil que te puedan... Después sí te empiezan con una discusión ya de barricada que no tiene mucho sentido. Porque después, ¿sabes dónde se ve? En un hecho político, se ve a la hora de votar, donde la mayoría era más bien tímido, no quería, algunas personas mayores, jóvenes, y votaron y votan, porque cuando vos mostrás, cuando tu discurso está en línea con lo que vos hacés, con lo que vos pensás, como vos vivís, es muy difícil que... O sea, te puedes equivocar por una cuestión de apreciación política, pero en el devenir de todos los días no. Es difícil. Uno dejó muchas cosas en el camino. Bueno, pero es una cuestión de valorar, justipreciar qué es importante. Yo ya creo que a los casi 70 años que cumplo en noviembre, creo que para mí el ideario liberal es fundamental. Porque, perdonen por lo que dicen, no sé qué carajo le vamos a dejar. No, yo tengo mi cuota parte de responsabilidad con mi edad, ¿no? ¿Qué no hicimos para que este país sea un país mejor? Quiero rescatar algo de tu discurso, porque me parece valioso, que es esto que vos decís, uno tiene que absorber ciertos costos para llevar adelante esta, si se quiere, batalla cultural, esta contraposición de ideas, o, por ponerlo en otra clave, cuestionar el discurso dominante. Yo creo que eso también explica mucho por qué muchísimos artistas no entran en esa dinámica, porque dar este tipo de peleas cuando el eje está corrido genera costos, genera puertas que te cierran en lugares para tocar, son salas que no te prestan para mostrar tu obra, es gente que elige no trabajar con vos, entonces ya... O que te bajan, o tenés una muestra que te invertiste todo, gastaste todo para hacerlo en el Senado de la Nación y te la bajan un día antes, no te la dejan subir. Exactamente, entonces... Pero está bien, son costes que uno tiene que estar dispuesto a pagar. Está bien, pero fíjate que en el mundo artístico además tiene una particularidad que si yo soy empresario, o soy abogado, o soy lo que fuera, y yo expreso mis posiciones políticas, en general no se traduce en un daño económico directo. ¿Entendés? O sea, si yo digo lo que pienso, en líneas generales a mis clientes le chupo huevo, sumaré a algún cliente por eso y demás. Ahora,
En el mundo de los artistas es más complejo, y sobre todo en países como el argentino, donde, a diferencia de Estados Unidos, que tiene como una inversión en filantropía bastante amplia y hay recursos como para que haya mecenas o filántropos que sostengan a los artistas. Digo, acá en Argentina el rol del Estado en el circuito de arte, ya lo hemos charlado, es importante y para muchos depende su subsistencia de esto. Entonces, me parece que también hay una cosa perversa de un Estado que te condiciona y te impone indirectamente una autocensura permanente. Digo, que si te portás mal te quedás sin comer, digo. Con mi colega, el músico, y por ahí, a ver, lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Uno trabaja con todo el mundo, eso es cierto. Yo lo que veo, hablo de la ciudad y la nación, lo que veo que en las artes visuales, algo que es lo que yo conozco, no conozco la música, no me atrevería a decirlo, pero veo que no le dan el valor. No sé si sabe lo que tiene. No lo valorizan, no es importante. Digamos, sí, está, los artistas, sí, pero para que nos jueguen un ratito, les creamos el Salón Nacional y esto, pero se lo manejamos, ¿viste? Le damos aquello otro, pero se lo manejamos. No hay una política. A ver, vos podés estar a favor o no de Vasconcelos, cuando en algún momento en México hace y empieza a hacer la política cultural y empieza con los grandes muralistas. No es una cuestión de si estás de acuerdo o no con lo que representa, pero una política del Estado que es dar los medios necesarios para que alguien que conocía empezara a darle una importancia, una valorización al arte en México. En Brasil, el músico debe saber con el bossa nova, cómo había... ¿Por qué esos países pueden? Y no es porque Brasil, no sé, me parece que no es muy diferente al nuestro, será por ahí, porque son de origen portugués, que yo, pero es como que acá no, ¿viste? Acá es... Yo tengo una teoría, que hace 70 años que venimos con mucha influencia en mayor o menor medida del gobierno peronista y que tiene un discurso que es que el arte visual tiene que ser un arte de propaganda, tiene que ser un arte gráfico, tiene que dar un discurso, un nuevo diálogo cultural en la imagen hacia la gente, ¿viste? Es eso, porque eso viene de ahí, eso viene traído de ahí. Los primeros que venían, por ejemplo, los grandes maestros que vos podás conocer de la Boca, de distintos lugares, vienen de Europa y vienen con mucha influencia porque eran afiliados o partidarios de anarquistas o del PC. Entonces, hay toda una concepción de la imagen de la obra visual que tuvo un éxito, que fue importantísima, porque en un momento se pintaba, acá ya que se pintaba como Europa, y se empezó a romper eso, ¿entendés? Se empezó a crear supuestamente un arte argentino. Y después se cambió, porque después cambió, se fueron las figuras, y empezaron a venir otros, y pusieron, y sacaron, y de repente se fue, ¿no? Desapareció, quedó ahí estancado, y vienen, lo toman, crean una nueva imagen, ¿viste? Hay un artista que le decimos, no lo voy a nombrar porque es amigo, decimos la viuda de Perón, porque se dedicó sistemáticamente a hacer las obras, ¿viste? Perón me ama, Evita me quiere, ¿viste? Una cosa así como para que... Y bueno, y estaba todo bancado, todo absolutamente por el Estado, porque además no te dan posibilidad que el privado pueda tener una digamos, una política, decir, de incentivo. Sí, el mecenazgo te lo dan, pero te podés sacar una partecita, ¿sí? Ahora está un poquito mejor, está más armado. Pero el Estado no te va a alargar ese hueso, no te lo va a alargar así nomás. Bueno, acá, porque ya estamos llegando al tramo final de la charla, quiero llevarlos en la dirección de tratar el último tema, ¿no? Y es, ¿qué debería hacer el Estado desde la cultura? Un poco fueron arrimando algunas respuestas. Luis lo comentó con el paper de Dworkin, algo también dijiste vos, Pepo, vos, Gabriel, también. Pero me gustaría que pensemos, digo, cuál es el sentido de un Estado presente en el mundo cultural. ¿Qué agrega valor y qué no agrega valor? ¿No? ¿Qué suma y qué resta? Creo que ese es un lindo tema para cerrar la charla de hoy. Y yo pongo siempre como ejemplo, los muralistas mexicanos fueron y expusieron hicieron una mega muestra en su momento, no me acuerdo, en el Rockefeller Center, digamos. ¿Qué quiere decir con esto?
Y además Estados Unidos, por ejemplo, como ejemplo de lo que es el Estado, es muy autocrítico, vos ves las películas, y te pones ciertas cosas, tenés que tener la banderita de los Estados Unidos. Porque hay una política cultural que puede gustar o no gustar, y con ello hay incentivos. Aquí no lo hay, porque es circunstancial, es el momento. Entonces, el Estado tiene que cumplir un rol, decir, señores, nosotros vamos a destinar, ni siquiera digo plata, vamos a permitir que las empresas, vamos a hablar entre ellos, no paguen impuestos, se invierten, un poco lo que es mecenazgo, ¿no? Pero más amplio, más abierto, para que pongan, para que estén, donde realmente haya una identidad como artista, como arte pictórico, porque todo lo que es como arte pictórico o artes visuales es lo de casi el siglo pasado, muy poco, los que triunfaron, que hacen arte contemporáneo y pintura contemporánea, si vos querés, triunfan afuera y se identifican más con la corriente de los lugares donde vive. Por ejemplo, Jutica, que vive en Nueva York, que es un artista que yo conozco, un tipo brillante, pero, digamos, fue allá. Entonces, su relación y su arte, quiero hacerlo, está influenciado por el devenir de lo que es la política cultural o lo que es la vida social de los Estados Unidos. Y todos los que están en Le Parc, en Francia, digamos, vos lo ves, sí, es un arte moderno, contemporáneo, pero vos notás claramente la influencia porque es lógico, el ambiente en que estás. Acá no hay eso, porque si tienes que pintar lo que estás viviendo, y tenés que pintar todo el cuadro negro, ¿viste? Todo negro, no le pones nada, claro. Y sí. Ya se hizo eso. Pero claro, pero lo que te quiero decir que es eso, ¿viste? Permanentemente, versión 1, versión 2, versión 3. Porque no hay. Entonces, todo es manotazo de ahogado, ¿viste? Todo un grupo que sale, y son todas tendencias, ¿por qué? De más nacional popular, porque tenemos 70 años, los 70 años que tenemos, o más, tenemos la mayoría de gobiernos populares, entonces vos sabés que 4 años que tuviste que guardarte y ahora volvieron. Ahora como artista decís, volvimos. Pero tuviste 4 años más o menos, que tampoco hicieron un carajo. No hicieron un carajo. Pero peores, porque lo que sí tiene el gobierno peronista es que si más o menos sacas un poquito de la calle y te ves, te dicen, vení, Pepo, vení, ¿qué estás haciendo vos? Pinta este arte de pueblos originarios que pinta vos. Y en algún momento te dicen, una vez que te dieron el caramelo, te dicen, bueno, ahora tenés que pintar esto. Yo lo que veo entre lo que dice el maestro Juan y lo que les corresponde a los pensadores y lo que les corresponde a los políticos. Hay un montón, vuelvo a repetir, hay una estructura, como hablamos, muy importante de apoyo al arte. Hay una estructura enorme, millones de pesos. Acá la responsabilidad, primero es como dijo bien Juan, es ¿qué hacemos, Yamil? ¿Qué hacemos? Porque acá es un problema básicamente político y de que todo lo que estamos diciendo y pensando se haga realidad. ¿Qué acciones, como dijo Juan, se van a hacer? ¿Qué va a hacer mejorar como acción concreta, como ustedes hacen con denuncias y esas cosas que están haciendo, con respecto, bueno, ¿qué hacemos con la cultura? Vamos a revisar, porque la plata se da. Yo te digo, hay un montón de plata que se da, mal o bien, poco o mucho, pero hay una gran estructura de apoyo a las artes que no está rindiendo lo que podría rendir. Rinde. Yo conozco, estuve en Cannes, conozco un montón de directores de gente que está en el mundo, como bien dice Juan, Cuitza y muchos más que están dando vueltas por el mundo y son muy famosos. Ahora, que, como dijo bien, que hay racionalizar. Sí, Luis lo planteaba. Racional. ¿Cómo se hace más eficiente lo que ya está? Porque no vamos a tirar por tierra todo lo que ya está, porque no lo vas a hacer. No, pero ahí... Sí. A ganarte no sale muy caro. No, ahí yo creo que tenés un punto importante. Sí, y te tomo el guantazo que planteaste en relación a qué vamos a hacer. Digo, yo sabes que no le escapo a los temas incómodos o difíciles. Yo ahí lo que sí creo que hay que entender es que, por un lado, hay que pasar de ser un partidito, como vos decías, a ser un partido. Digo, y ahí hay un tema de conformación política en el que todavía estamos. Pero hay un tema que no es menor. Pepo, te silencio porque se me está colando
un ruidito de fondo. Cuando quieras hablar, desmuteate, pero mientras tanto, muteate. Gracias. Hay un tema que no me parece menor, que es generar este tipo de conversaciones. Lo hicimos la semana pasada con el tema de las drogas, lo hicimos la semana anterior con el tema del trabajo sexual. Es decir, darnos la posibilidad de pensar los temas y que aparezcan opiniones divergentes quizás de lo mainstream, ¿no? De lo principal. Y para mí es tremendamente valioso escuchar tu testimonio o el de Juan, y que de golpe dos tipos que son exitosos en sus respectivas áreas de incumbencia digan, esto está mal y hay que hacerlo distinto. Porque una cosa es que lo plantee un pibe de 30 años, 32 como en mi caso, que viene de otro palo, que se dedica a otra cosa, entonces que cualquier artista que me está viendo puede decir, no, vos sos un careta, vos no tenés nada que ver, opinás porque sos un vigilante, chao, y desautoriza el discurso. Pero de golpe, poder pensar juntos el tema, planteándolo ustedes de su lugar, y sobre todo con esto que se abordó varias veces en la charla, que es el desafío en encontrarle la utilidad social, el valor real al producto que uno genera. Me parece que es algo que muchos pibes nunca escucharon, que esto que vos te acabas de cagar de risa, digo, yo creo que te cagas de risa porque te das cuenta que hay un montón de pibes que jamás escucharon hablar de esto y que si se lo decís probablemente te mandan a la puta que te parió, digo, pero que... No hay que decirlo. Bueno, pero es que también es la única manera posible de poder abordar una conversación donde, en definitiva, lo que entre todos tenemos que buscar es cómo hacemos que vos con tu arte gane más guita. Entonces, che, escúchame, vos que estás haciendo cuadros, ¿cómo hacemos que gane más cuadros, te vaya mejor y sea más exitoso? Vos que estás componiendo, ¿cómo hacemos que tengas más audiencia, coloques más producto, vendas en más lugares? Porque si negamos que al final del día lo que quieren es, como los que decía Pepo, vender las obras en dólares y quedarse con todas las... Digo, si negamos ese aspecto, que no quiero negar el aspecto autosatisfactivo, creativo, llamémoslo de exteriorización de lo que llevan en el alma, que también está, pero si negamos esta otra parte, nos lleva a una cosa muy hipócrita donde terminamos condenando a las soluciones posibles y todo el tiempo caemos en el Estado como la única fuente legítima, justa y buena de ingresos. Yo te digo, primero, la cultura es tan importante como el agricultor. El agricultor es parte de la cultura. La cultura, para que quedemos clarísimos como políticos, la cultura es muy importante y no hay duda de que lo que se hace en cultura, cuando se hace bien, no nazi, no estúpido, no tonto, no mediocre, sino la cultura bien entendida, como se ha manejado en varios lugares, es muy importante. Lo dice Alemania, por algo lo dice, no porque sean muy bonitos. Entonces, eso no te lo recomiendo, no te lo digo, que la cultura, los artistas, lo que hace el artista que se rompe el orto, no voy a tocar o voy a pintar, estudiás, le das un lugar donde expresarse. Sos bueno, te sabés criticar, sabés llegar, yo te doy el lugar, la plata, el lugar y las oportunidades. Si no, no. Ahora, incentivemos el dinero privado. En Estados Unidos, básicamente, no hay plata del Estado que vaya a la cultura, ni la New York Philharmonic, ni varias otras. Se bancan con sponsors, porque Hollywood está bancada por la actividad privada desde los comienzos, desde Chaplin. Entonces, hay que pensar que el Estado sirve, el Estado es útil para donde lo privado no puede actuar, ¿por qué no? Por lo que sea. Ahí entras en el Estado, pero todo lo que ha sucedido es que se ha matado con fines políticos la actividad privada. Se han hecho recitales multitudinarios con artistas comerciales gastando millones de dólares, entonces el productor de espectáculos. Otra vez lo perdimos. Se fue. Quiero sumar algo. Llega un momento, ahora igual vuelve, pero viste, llega un momento de euforia que se le apaga la conexión. ¿Volvé? No, quiero sumar algo porque, perdón, ¿puedo hablar? Sí, cerrá vos ahora, pero te aviso que no, porque ok, no, simplemente me parece que hablamos, y está bien, y es importante desde el punto de vista de los productores, de los artistas, pero tenemos que pensar, y esto tratando de responder a tu pregunta, Yamil,
en los ciudadanos. O sea, si el Estado tiene que cumplir un rol respecto del arte y la cultura, es también por la ciudadanía, es sobre todo, o sea, porque eso va dirigido a la ciudadanía, porque el Estado tiene que tener un rol en relación con los ciudadanos. Yo creo que tiene que tener un rol. Me parece a mí que invertir en cultura, sea el esquema público-privado que apoyo el esquema público-privado que estaba planteando Gabriel, me parece lógico. ¿Por qué? Para mí porque las sociedades más interesantes, más liberales en el sentido amplio, son las más plurales, las más diversas, las que construyen ciudadanos críticos y que hacen a una circulación de discursos plurales, de izquierda, derecha, anarquistas, todo tipo de discursos. Y eso tiene que haber una facilitación, no paternalista, no un paternalismo, tiene que haber una posibilidad de acceso para gente que por ahí no puede pagar una entrada, no puede acceder, y ahí aparecen los circuitos públicos para ver obras, etcétera, porque eso hace a la construcción de un ciudadano libre y crítico, y eso me parece que es importante. Bueno, esa es mi posición. Mira, ahí diste con un tema interesante y lo aprovecho. Volviste, Gabriel, estabas ahí al palo en el medio de la explicación y se te cayó. Sí, me siento un boludo, me siento un re boludo. Dale con el cierre y ya vamos a los comentarios finales. Cerrar la idea, no te quiero dejar ahí sin que cierre la idea, tranquilo. No, yo cerré. Uy, se desconecta, no sé por qué. No, estás perfecto, estás perfecto. No, yo lo mío, yo lo que creo que se llega. Listo. Que el otro día te critiqué también. Si a los artistas, a los que pretenden ser artistas, se les dice desde lo que hablamos del liberal, que no sé lo que es la palabra, se les dice, yo opino que la cultura es la base de la sociedad, igual que la agricultura, que la empresa, que la educación y que lo demás, vamos a empezar bien. Nunca preguntarse, y no, yo bancarte la cultura, viejo, no me sirve para nada. Eso es una bomba atómica en contra. No, está bueno. Eso es lo que yo propongo para que tengamos más público. Te canto en esa línea y tomando el planteo, digo, y tomando un poco el comentario que hacía recién Luis Diego, digo, es cierto que el Estado no banca al agricultor porque es agricultor, o no banca al mecánico porque es mecánico, o no banca. Así es. Entonces, creo que eso también. Buena comparación. Digo, desde ese lugar, como vos bien decís, es tan esencial el artista como el agricultor. Sí. Tampoco es más que el agricultor, ¿no? Entonces. No, pero no lo es. No, pero. Si lo es porque hay una intención de parte de lavado de cabezas, porque no están saliendo a la luz todos los artistas que deben salir. Tampoco los agricultores van a salir a la luz. Pero ahí diste en la tecla que creo que es interesante, porque un poco cuando lo hablábamos la otra vez en privado y hoy lo manifestaste sin ser quizás tan explícito, en esto de pensar a la inversión en cultura, justamente subrayo la palabra inversión, como una oportunidad de desarrollo de capital humano y eventualmente de generación de industria, digo, como una suerte de apuesta. Totalmente. Que por las externalidades que genera, por esto que decía Luis antes, que no es un bien estrictamente privado, sino que es un bien social y tiene una serie de beneficios comunitarios, que tiene sentido que haya una participación público-privada. Ahora, muy bien. Digo, creo que eso es un tema interesante para pensar. Sí, también te tomo lo que vos decís, que quizás soy la trampa, es que en nombre de la cultura se va un montón de plata por las canaletas. No digo, en nombre de la cultura. Pero no por la cultura, sino porque en nombre de la cultura. En nombre de algunos corruptos que utilizan la cultura para lavar y afanar guita, no por la cultura. Bueno, por eso mismo, eso te lo tomo. Y ahí sí tomo lo último que planteaba el video, es decir, digo, pensándolo del lado del contribuyente, del lado de la persona que recibe el servicio público, es qué rol o qué importancia o qué peso específico darle a la cultura. Ahí hay una pregunta que una vez yo le hice a Lombardi, cuando Lombardi estaba de ministro de Cultura de la ciudad, que no soy particularmente fan de Lombardi, pero me gustó la respuesta. El boludo no es. No, boludo no es. Y yo le hice un cuestionamiento, ¿no? De cómo evaluaba el retorno de la inversión a nivel social en bienes culturales, ¿no? Como vos decís, tenés que elegir entre poner la plata en un puente, en un hospital, o ponerla en un recital o en una muestra de las características que sea. ¿Cómo lo evaluás? Y yo en esa época estaba bastante más, digamos, reacio o duro con el tema cultural. Y me dice, mirá, lo que vos no tenés que perder de vista es que Argentina es uno de los pocos casos que generó un quiebre entre
la tradición histórica que era que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura era la misma cosa. Porque en casi todos lados es Ministerio de Educación y Cultura. Y que la cultura, en definitiva, así como los estudiantes en general, o las personas se forman en valores, en principios, en ideas, hasta su adolescencia, o si se quiere hasta su juventud, en instituciones formativas formales, durante el resto de la vida, la forma de formar a los ciudadanos y de llegarles con información, con contenido y demás, son los productos culturales. Digo, recién ahora está empezando a aparecer esta idea de la formación continua y como toda esta cosa más de formarse todo el tiempo. Pero me pareció interesante porque eso también hasta pone a la cultura en un rol, si se quiere, de creación de ciudadano, de... Totalmente, totalmente. Que es una pretensión totalmente. Que creo que... Es eso. Pero fíjate que en muchos casos el Estado abandonó ese rol. Porque cuando vos te pones a financiar un espectáculo por la espectacularidad totalmente. En sí misma, no estás transmitiendo un carajo, digo. En todo caso, lo que... Eso es corrupción. Bueno. Eso es corrupción. Eso es su mala utilización y la falta de racionalización de los medios. Yo esa plata que gastaron 50 palos en no te voy a decir quién, lo ponía en bancar a los pendejos que están en los conservatorios, en la calle, en un montón de lugares, a educarse. Ahí es donde hay que tener las decisiones correctas. Lo demás podemos hablarlo, pero cuando se va a gastar para que eso, hagamos la comparación. Bien, eso te lo tomo. 50 millones, ¿en qué lo racionaliza? Ser razonable, como lo dijo. Bueno, viste, al final lo cruzaste cuando lo dijo y ahora terminás coincidiendo con Luis Diego. No lo crucé porque quería llegar a esto. Ya sé, te estoy jodiendo. Tenemos que racionalizar, vamos a sentarnos. ¿A dónde ponemos la plata? ¿Cómo la ponemos? Y en el medio no quiero que se vaya mal. Cuando vos hablas de eso, Yamil Santoro va y se tiene que agarrar y que no le paren en los teatros los sindicatos, porque vos le estás diciendo, flaco, se me están viendo 60 millones en tener 3 empleados que prendan la luz. Y no es un chiste. No. Y no 60 millones, pero 6 sí. ¿Por qué tengo que pagarle 6 palos donde yo, Gabriel, cobro 6.000 pesos y vos cobrás 600.000 durante todo el año y yo 6.000? Eso es lo que Yamil Santoro y su equipo tienen que lograr para que esa corrupción, que después te para el teatro, como le pasó al Cervantes, no pare. ¿Cómo lo haces con esta situación actual? ¿Cómo lo haces con estos sindicatos actuales? A ver, ya a las 12 cortamos, así que me llevo la tarea para el hogar. Eso es lo que es la política, un Yamil Santoro, el filósofo que piensa todo eso de la manera más profunda que se puede, y nosotros, él que está en la calle, que me parece que estuvo muy bien, que trabaja muy bien en la calle, de hacer, de mostrar, haciendo, que es lo mejor que puede escucharse, y yo protestando. Muy bien, gracias. Gracias por el aporte de la protesta, Gabriel. Para quienes no conocen, Gabriel Chochnik, un artista espectacular y definitivamente interesante para compartir opiniones. Gracias por el aporte de hoy. Pepo, te pido que hagas el comentario de cierre tuyo de hoy antes de despedirnos de todos. Activate el mic y dale nomás. Sí, si andás por ahí, Pepo. Creo que justo se nos cayó, así que vamos con vos, Luis, antes de que vuelva Pepo. Sí, vuelvo un poco, digamos, a decir lo que decía antes. Estoy escuchando un ruido ahí, no sé si era Pepo que se endemonió. Sí. Ahí está. No. Vuelvo a decir lo que creo que es importante lo que decíamos al final. Pensemos la cultura desde el ciudadano. O sea, es importante el artista, por supuesto, es el productor. Pero la política y digamos, y la cuestión de la esfera pública y estatal tiene que pensar en el ciudadano. Entonces, me parece que la clave es esa. Para mí la cultura, si tiene que haber un rol, es el acceso al ciudadano. O sea, que el ciudadano acceda a la cultura. Y que acceda a través de instituciones públicas y con un manejo, obviamente, no corrupto, criterioso, moderado, etc. Para el tipo no se puede pagar una entrada al Colón, que pueda acceder al Colón y construir ciudadanos críticos, libres, porque me parece que ese es el vector. Para mí las sociedades más prósperas, no sé, Francia, Estados Unidos, Alemania, son las que forman ese tipo de ciudadanos. Entonces ahí tenés que tener una pluralidad de discursos de izquierda a derecha, todo tipo, anarquistas, lo que sea,
para producir ese tipo de individuos. Entonces, ese para mí es el aporte fundamental del Estado en relación con la cultura. Focalizarse en qué puede apoyar, en qué puede aportar para que el ciudadano acceda a cosas que no podría acceder, quizás. Está muy bien. Sí. Y como son las dos patas de la mesa, las tres, porque después está el que lo articula, que es el político, ¿no? Vamos a por supuesto. buscando otra pata artística. Vamos con Pepo. No sé si Pepo ahora sí estás en condiciones de. Ahora estoy. Ahora sí, dale. A mí lo que me está pasando es que ya con respecto al Estado, creo que el Estado cumple un rol fundamental, que es lo que dijeron por ahí, que es tener las directrices y los conceptos claros de para qué, cómo y cuándo poder ayudar al artista, ¿no? Pero el artista tiene que tener la posibilidad de elegir. El Estado tiene que decir, bueno, señores, nosotros vamos a destinar tanta cantidad de dinero para, no sé, las artes visuales, para la música, en función de dar los lugares de estructura para que los artistas que no son muy conocidos, que tengan espacio para exponer, que puedan exponer, eso se puede armar. De hecho, las instituciones lo que hacen, como por ejemplo la SAP, hay gente que paga, que son los socios, y hay artistas socios que no pueden, que lo que hacen se le da espacio para que puedan exponer. Si lo puede hacer un privado, lo puede hacer el Estado también. Tiene que tener claro cómo hacerlo y para qué hacerlo, porque es fundamental. Y vuelvo al mismo ejemplo de lo que es, que a mí me llama mucho la atención, el arte del mural de México. Bueno, eso ya es una tradición y es, digamos, no importa, porque vos podés elegir, podés hacer concursos, podés hacer un montón, que la gente vote, que elija qué tipo de arte podés exponer en algún lugar, podés mostrar. Tiene que haber libertad absoluta de elección. ¿No? Tú tienes que darte las pautas concretas y decir, bueno, señores, hay esto para que se pueda construir un arte pictórico, grabado, dibujo, que sirva o que le interesa al público, que puede ir a buscarlo y a mirar, que te haga pensar, ¿no? Que te haga ver, como dije, el arte no cambia lo que siento, sino que te hace más consciente de lo que sentís. Después de ahí podés discutir y podés ver y podés analizar lo que estás viendo, pero tenés que tener la libertad de poder elegir. Bueno, gracias Pepo por el aporte y por la conversación de hoy. Un placer haberte tenido con nosotros. Seguiremos haciendo cosas juntos. Nada, y como para ir cerrando y agradeciéndole a todos los que han estado hoy entre nosotros y para no abusar de su tiempo, que saben que nos gusta cortar puntual y faltan 2 minutitos, nada más volver a agradecerle tanto a Luis como a Pepo, como a Gabriel, como a todos los presentes por el tiempo, por las ideas, por los contrapuntos. Creo que estos debates siempre son ricos primero para escucharnos, segundo para tener perspectivas distintas. Hoy se dio algo interesante, que es que al haber tenido quizás voces desde el lado de la práctica concreta del arte, y quizás personas que la vemos un poco más de afuera, se dio un cruce interesante, no solamente en cuanto a la información con la que contaba cada uno, sino con el lenguaje o los códigos para comunicar que cada uno empleaba. Eso siempre también es desafiante para poder llevar adelante este tipo de conversaciones, pero me alegra que hayamos podido generar un intercambio rico a pesar de todo eso. Tomo el desafío, Gabriel, que planteabas de ver cómo encarar estos problemas, cómo encarar estos desafíos. Falta poco. El año que viene son las legislativas y hay que presentar ideas interesantes. Ahí estaremos. Desde ya también agradecer a Pepo, digo, que siempre tiene la mejor buena voluntad para laburar, a Luis, que siempre me enriquece con sus perspectivas. Recomiendo a todos el libro Los Nuevos Rebeldes, que creo que tiene algo para aportar sobre esto que estuvimos charlando hoy. A todos los que nos acompañan, este video queda ahora subido en el canal de YouTube. Y recuerden que si van a Wine Market, no me contratan más. Bueno, escúchame, te borro el nombre, así nadie lo ve. Pero igual no dijiste nada. No dijiste nada. Te voy a ser franco, creo que no dijiste nada que esté mal, digo, porque está bien, digo, me cuidé. Estuviste bien. Yo, igual miralo,
si necesitas que lo revisemos, lo revisamos, pero digo... No le tengo miedo a nada. No está muy bien. Agradezco todo lo que hiciste. Está muy bien. Y nada, de ese... Y fue un placer tener la charla con ustedes, y lamento si fue un poco intrusivo. No, está bien. Me gusta la gente con dinámicas vehementes para que no nos durmamos tampoco. Así que, en ese sentido, agradecerte la buena onda y la buena voluntad. Lo que sí te voy a comprometer, siendo que sos un artista así tan espectacular, hacenos un jingle para mejorar, tiranos ahí una magia para la campaña de Darío, algún centro musical tirano. Digo yo, vos... Bueno, vos tirame vos el latiguillo, como te dice, ¿cómo se dice? El axiómano, el lema o lo que fuera. Dale. O sea, no me pongas todo con .ar como hace todo. No quiero más. Crear, documentar, cinear. O sea, tirame un latiguillo que no sea fascista, que no sea de izquierda, que no sea comercial, y yo te hago la musa sin problema. No es fácil, no cualquiera hace un jingle comercial, político, no es fácil. No, pero te lo tomo. Dame la letra, la letra, yo te bueno, ya me estás pidiendo lo que no me gusta. Me estás pidiendo un montón, pero lo voy a hacer, me divierte el desafío. Sí, hacelo, si no lo hacemos, ¿qué lo haces? Decir a Darío, no sé. Y a Pepo le voy a pedir alguna obra plástica, ya me pego todos los mangazos que me puedo pegar. Nada, mentira, joda. No hay problema. Gracias, muchachos, por habernos acompañado. Gracias. Gracias, Pepo, por la buena voluntad, y les deseo unas muy buenas noches y buen fin de semana a todos. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Muchachos. Chao. Una dinámica muy distinta a la charla con Ale, que nos escuchamos bien. Igual estuvo bien, o sea, cada uno. Yo dije lo que quería decir, así que está todo bien. Bueno, después hablemos para la próxima, a ver sobre qué tema podemos charlar. Vale, me agradezco la buena voluntad. Sí, a ver, a mí no me molesta la demencia, parte del mundo habitual, pero me causa gracia poner la demencia en circunstancias donde no hace falta hacer reprimenda. Pero bueno, evidentemente es ya un tema de personalidad. Semana que viene Ale está seguro, esta vez me lo pidió especialmente con el tema de tener la casa sola y querer tener un espacio para sí. Pero pensemos el tema, capaz de eutanasia, suicidio, creo que pueden ser temas interesantes, pero estoy abierto para que pensemos.